Buenas. Vamos a ver síntesis de colesterol. Para empezar, pues la importancia médica o la importancia que tiene el colesterol, pues sabemos que es un precursor de esteroides, de corticosteroides. Entonces, no es solamente, o sea, el colesterol no tiene únicamente una función, que es función pues estructural en las membranas celulares. Recordemos que disminuye su permeabilidad y su fluidez, así que la afecta también en los esteroides. Entonces, en los esteroides también tiene un gran efecto. Vitamina D, hormonas sexuales, corticosteroides y lo más relevante en el metabolismo de esto pues, son los ácidos biliares. ¿Y por qué digo que es lo más importante en este metabolismo? Porque pues esta es la vía de excreción. Bueno, una de las vías de excreción es formando conjugados con ácidos biliares o conjugados para formar ácidos biliares. Es una de las vías de excreción. Pero bueno, entonces para entender el metabolismo del colesterol, primero nos tenemos que ir a cuál es su precursor inicial. El precursor del colesterol, pues recordemos que esto es un lípido y por ende, si es un lípido, el precursor va a ser comúnmente la acetilcoenzima A. Y pues se van a necesitar cantidades exageradas de acetilcoenzima A para sintetizar colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol es una molécula de 27 carbonos. Entonces, pues es un compuesto bastante complejo que no solamente tiene unidades lineales, sino que lo forman cuatro anillos y un grupo y una cadena lateral, a la cual se unen diferentes grupos para esterificarse. Entonces, recordemos que la ingesta dietética de colesterol es de aproximadamente 1 gramo y pues dependiendo de la fuente, el cuerpo sintetiza alrededor de 700 miligramos por día. Así que datos importantes, 700 miligramos por día de síntesis. Y pues, bueno, de 700 miligramos hasta 1 gramo por día, digo dependiendo de la fuente. Y pues una dieta típica contiene 500 miligramos de colesterol. Ahora vamos a hablar muy vagamente de las lipoproteínas. Para formar una lipoproteína, pues tenemos que recordar que se necesita pues un lípido, ¿verdad? Naturalmente, un lípido, casi que de cualquier tipo, y una apoproteína. Entonces, esto lo vamos a mencionar cuando hablemos de captación de LDL, pero hay que tener en cuenta esto. Entonces, existen varios tipos de lipoproteínas, LDL, IDL, que esto es más un intermediario del metabolismo de las proteínas de muy baja densidad, que también es otro tipo, por aparte de las Very Low Density Lipoproteins, y por último las HDL. Estas dos que están aquí a mi izquierda, pues se van a dedicar a llevar colesterol a la periferia. A diferencia de este, que se dedica al transporte inverso. Y pues el transporte inverso tiene mucho que ver con la excreción de colesterol. Entonces, este transporte inverso es, en resumen, la vía por el cual el colesterol se transporta del hígado, bueno, al hígado nuevamente para su secreción, básicamente para su excreción, que diga. Entonces, es principalmente el transporte inverso y para, ¿cómo decirlo? Desecho, o sí, desecho. Entonces, estos son, recordemos, plasmáticos. ¿Y por qué tienen que ser transportados en lipoproteínas? Porque el colesterol, a pesar de ser un compuesto, anfipático, pues la porción hidrófoba
pues tiene la característica de no ser soluble en agua. Entonces, para su transporte es necesaria, pues, ¿cómo es que se llama esto? Proteínas plasmáticas de transporte. Entonces, para transportarse en el plasma necesita de proteínas. Las apoproteínas específicamente. Entonces, tenemos ahora sí, ya lo principal, vamos a ir con el acetil-CoA. Para esto, pues vamos a entender que como el acetil-CoA es el principal precursor, pues necesitamos grandes cantidades. ¿Y por qué lo menciono de esta forma? Porque pues necesitamos formar una molécula nueva que se llama el mevalonato. Pero el mevalonato pues no se va a formar solo así, sino que vamos a usar una abreviación que es ACCOA para el acetil-CoA, porque lo voy a usar varias veces. Entonces, para lograr la síntesis de mevalonato, pues necesito primero bastante cantidad de acetil-CoA. Entonces, lo primero es juntar dos acetil-CoA para formar acetoacetil. CoA. Recordemos que toda la energía de esto, pues lo va a dar la CoA, la energía de estas reacciones de biosíntesis. Y pues, ¿por qué? Porque principalmente este en realidad no es un enlace sólido, sino que es un enlace de alta energía. O más bien cuando se une a sulfuro, se vuelve un enlace de alta energía, sería algo así la molécula en realidad. Entonces, así es casi que con todo esto. Es un azufre unido a un coenzimado que forma un enlace de alta energía necesario para la síntesis, bueno, la energía necesaria para la síntesis de estos procesos. Esta reacción la lleva a cabo la tiolasa. Y pues aquí el producto que sale es una coenzima A con SH. Luego, el acetoacetil se le añade otro acetil-CoA. Entonces aquí entra otro acetil-CoA. Y sale nuevamente otra enzima de azufre CoA. Entra agua en cambio. ¿Y esto quién lo realiza? Pues lo realiza una hidroximetilglutaril sintetasa o sintetasa de hidroximetilglutaril. Vamos a dejarlo como IMG CoA. Sintasa. Sintasa de hidroximetilglutaril CoA. Entonces aquí se forma uno de los compuestos que tiene mayor relevancia en la formación de mevalonato, que pues viene siendo el, el precursor más, bueno, uno de los precursores más importantes. Entonces aquí nuevamente se forma un compuesto de alta energía que es el SCOA. Y ya por último, aquí tenemos la enzima más importante de todo este proceso, que es la reductasa de hidroximetilglutaril. Entonces esta reductasa ya nos forma el mevalonato. Bueno, entonces aquí todo esto, todo esto, toda esta parte de acá es el primer paso. Paso 1. Bueno, no se dibuja, no sé por qué. Todo este paso de acá es el paso 1 de la reacción. Aquí nuevamente, pues aquí lo que sucede es que ingresa NAD fosfato reducido, 2 NAD fosfato reducido, más equivalentes reductores, y sale el NAD fosfato oxidado
más, pues, como de costumbre, el SHCO. Aquí es SH, ¿cierto? SH. Aquí está. Y este sería nuestro paso 1. ¿Por qué digo paso 1? Porque esta síntesis tiene 5 pasos. Aparte, porque mencioné que la reductasa era una de las cosas más importantes. Pues porque aquí recordemos, veamos que esta es la regulación, esta es la enzima reguladora. Esta es la enzima reguladora. Y bueno, ¿qué lo regula? Bueno, lo va a regular a nivel positivo o lo va a estimular en la desfosforilación. Entonces, vamos a ver, positivo es cuando está desfosforilado. Por ende, negativo es cuando está fosforilado. El propio mevalonato lo inhibe. El, el colesterol, ácidos biliares y una rama de medicamentos se llama estatinas. Ahí está. Entonces vemos que pues está estrictamente regulado, ya que el colesterol puede ser tanto endógeno como exógeno. Esto pues se va a explicar un poco más adelante. Y también vemos pues cuál es, cómo decirlo, eh, la regulación más inmediata va a ser por las fosforilaciones. Entonces, las fosforilaciones pues, van a ser lo que más produzca una reacción inmediata. En cambio, estas de abajo van a ser reducciones un poco más a largo plazo, ya que el colesterol y pues estos metabolitos reprimen la transcripción de de ADN, ARN mensajero y pues reducen la transcripción de la hidroximetilglutaryl reductasa. Entonces, eh, principalmente lo que inhibe es la formación de un complejo proteico, reiniciando un complejo proteico que se forma con SREBP. Entonces, todo esto regula la transcripción de una serie de implicados con un gen inducido por la insulina, ya que este gen regula cómo se forma la glucosa, perdón, el colesterol. Tiene una regulación importante en, ¿cómo se llama esto? En la formación de lípidos. Entonces, para explicarlo de una mejor manera, vamos a ver detenidamente esto. Y el SREBP, que es una proteína, como lo digo, SREBP. Entonces, esta proteína, que es proteína de unión a elementos reguladores de esteroles, reguladora de elementos de esteroles, regulador de elementos reguladores de esteroles, eh, pues esta proteína se ve inhibida por estos factores de acá arriba: estatinas, colesterol, ácidos biliares y el mevalonato. Entonces todo esto lo inhibe y estos regulan pues naturalmente pues todo lo que tiene relación con el metabolismo del colesterol. Entonces, aparte de esto, hay una proteína que se llama SCAP. La SCAP o este complejo SCAP SRBP se transfiere al del retículo endoplasmático del aparato de Golgi, donde pues se liberan los factores de transcripción. Entonces, esto al unirse con SCAP, pues libera sus factores de transcripción. Entonces, es positivo cuando estos se liberan y se escinde este complejo, pero ya que pues los complejos que
son sensibles a esta proteína SCAP, no permiten la unión de SCAP al complejo SRBP. Y pues si se inhibe este complejo, es pues, un regulador clave. Entonces, eh, aquí lo que sucede pues básicamente es que el complejo se estabiliza, ya que SCAP se transfiere específicamente para escindir este compuesto y pues en la proteína, ¿verdad? Eh, y pues se inhibe este desplazamiento al aparato de Golgi. Pero lo que nos interesa acá también es otra proteína reguladora, que es la INSIG, que es la proteína que la estimula la insulina, la mencioné anteriormente. Literalmente es gen estimulado por la insulina, básicamente. Entonces, eh, esta proteína, pues, la induce la insulina, como ya hemos dicho, y está presente en el retículo endoplasmático y estabiliza este compuesto. Entonces, este compuesto SCAP, SREBP INSIG 1 son en total el factor regulador clave. Entonces, este compuesto, al ser tan estable, evita la escisión proteica de SREBP. ¿Esto que produce? Pues produce básicamente que haya menos o que se sintetice menos colesterol endógeno, con tal de regular la cantidad de colesterol. Entonces, cuando la concentración de colesterol es alta, esto estabiliza aún más el compuesto y cuando el colesterol se agota, pues este complejo se disocia y se desplaza al aparato de Golgi. Pues en resumen, tenemos que tener en cuenta esto de acá, que son los factores nucleares o de transcripción, que son a largo plazo, y los factores inmediatos, que son las fosforilaciones. Estas fosforilaciones pues son cadenas hormonales. Si estamos hablando de que el estado desfosforilado es el que eh, aumenta, pues entonces hablamos de insulina y de hormona tiroidea, hormonas tiroideas. Pero no entiendo, me van a decir, no entiendo por qué si la insulina inhibe la SRBP, pues activa la fosforilación. Básicamente por lo mismo de lo que hablamos de la regulación a largo y corto plazo. Entonces, estamos hablando de que el estado fosforilado o desfosforilado inhibe o activa a largo plazo a la regulación a corto plazo, que digo. En cambio, esta regulación a largo plazo dada por el complejo SRVP es un poco más, pues es a largo plazo, entonces varía mucho cómo cómo se forma o cuál es la necesidad inmediata del cuerpo de colesterol. Y pues si tenemos insulina y tiroidea, pues la contraria de la insulina va a ser el glucagón y los glucocorticoides. Por ejemplo, el cortisol, obviamente. Entonces tenemos esto. Regulación mediante fosforilación y desfosforilación y mediante factores de transcripción complejos. Eso sería todo para el paso 1 o la comprensión del paso 1. Siguiendo con el mevallonato, pues el paso 2, ¿cuál es? La formación de unidades isoprenoides. Vamos a poner de una vez que el paso 2 empieza acá y es la formación de unidades isoprenoides. Entonces esta formación de unidades isoprenoides es muy importante también porque es lo que nos da todo como digamos, este paso de unidades cortas de mevallonato
hasta llegar a, a un compuesto precursor directo como es el pirofosfato de farnesilo. Pero para esto tenemos que ver algo. Previo a esto, vamos a ver que el mevalonato pues está formado por 3-acetil-CoA. ¿Esto qué significa? Que son 6 carbonos en total. Entonces aquí vamos a formar unidades que no necesariamente tienen 6 carbonos, sino que vamos a formar unidades que tienen 5. Entonces esto es lo interesante de esta ruta. Pues primero, para llegar a esta ruta de formación de isoprenoides, tenemos primero que fosforilar múltiples veces nuestro mevalonato. La primera fosforilación es simplemente mediante una mevalonato sinasa. Y pues se forma mevalonato P. Mevalonato P. Ahora, como está fosforilado, mevalonato 5P. Esto es, no, se forma otra vez una reacción sinasa de ADP y de ATP en una mevalonato fosfomevalonato sinasa o sinasa de fosfomevalonato. Entonces ahora se forma un mevalonato pirofosfato, 5-pirofosfato. PP es pirofosfato. Y ahora, nuevamente, ahora se forma y se descarboxila. Esto es lo interesante acá. Entonces, aquí se descarboxila y se forma dos iso, difosfato de isopentilo. Entonces, todo esto es necesario para formar la primera unidad isoprenoide o isopreno, que es el pirofosfato. Vamos a ver entonces que aquí sería otro consumo de ATP. Y bueno, también una cosa a mencionar es que aquí se necesita, perdón, magnesio. El magnesio es más un estabilizador de ATP, pero siempre es bueno mencionarlo. Entonces, estas tres reacciones requieren de magnesio. Ahí está. Magnesio. Y aquí también sale un dióxido de carbono a su vez con un pirofosfato inorgánico. Y como habíamos dicho, pues ya vemos que aquí es una sinasa de fosfomevalonato. Entonces esta va a ser una sinasa de pirofosfomevalonato. O bueno, más bien, esta no es una sinasa, es una descarboxilasa. Descarboxilasa de difosfomevalonato o pirofosfato. Es lo mismo, pero lo vamos a escribir como mevalonato. Bueno, difosfo. Como 2P mevalonato. ¿Y esto qué forma? Esto nos va a formar, como había dicho, el primer compuesto isoprenoide, un difosfato de isopentenilo. Y me van a preguntar cuánto tiene que pasar esto. Esto tiene que pasar al menos, pues si vamos a formar una unidad primaria de 30 carbonos, este proceso tiene que pasar 5 veces. Todo este proceso de formación de isoprenos tiene que pasar 6 veces. Entonces,
Vamos a poner que todo este proceso multiplicado por 6. Ahora, el difosfato, el difosfato de isopentenilo, antes de formar nuestro nuevo precursor, que es el escualeno, tiene que formar o tiene que convertirse en otro compuesto. Se va a isomerizar. Se va a isomerizar para formar un doble enlace en otra posición por una isopentenil difosfato isomerasa. O isomerasa, isopentenil difosfato, la verdad es que como ustedes quieran decirlo. Aunque va a ser más larga la línea. Isomerasa de difosfato de isopentenil. Ahí está. Entonces esto forma un nuevo compuesto que se llama 3,3 dimetilfosfato. Dimetilalil difosfato. 3,3 dimetilalil difosfato. Ahí está. Difosfato o pirofosfato. La verdad es que es lo mismo. Depende un poco la fuente. Dimetilalil. Aquí está. Entonces ya este compuesto se va a sumar o se va a unir con un difosfato de isopentanilo. Vamos a... Bueno, creo que es duplicar. No, ahí está. Este difosfato, estos difosfatos más bien, se van a juntar o se van a combinar. Se van a combinar para formar un nuevo compuesto que se llama el difosfato de geranilo. El difosfato de geranilo, esto, primero que nada, pues nos va a sacar una unidad de pirofosfato y se va a llevar a cabo por una cisprenil transferasa. Y este compuesto del geranilo va a ser un compuesto del otro lado, de 10 carbonos. ¿Por qué 10 carbonos? Porque aquí tenemos unidad de 5, otra unidad de 5. Y pues al sumarlo no se pierde ningún carbono, no se descarboxila en ningún lado. Y pues se forma una unidad de 10 carbonos. Ahora, ¿cómo seguimos para formar nuestro farnesilo, que es el siguiente compuesto? Y aquí nos vamos a encontrar con algo. Tenemos que el farnesilo en realidad es un compuesto de 15 carbonos. Entonces, nuestra unidad donadora de 5 carbonos va a ser el difosfato de isopentanilo. Nuevamente en esta reacción se va a sacar un pirofosfato inorgánico y nuevamente se va a llevar a cabo por la cisprenil transferasa. Ya aquí, con estos dos compuestos sumados, se va a formar el pirofosfato de farnesilo o difosfato de farnesilo. Y este compuesto también es específicamente importante porque nos da lugar a varios tipos de compuestos. Nos da lugar al dolicol, a la ubiquinona, bueno, en la cadena lateral de la ubiquinona, y pues es particularmente importante para otras vías de glucoproteína.
Entonces, esto es lo que básicamente vemos cuando formamos el pirofosfato o el difosfato de farnesilo. Y ahora vamos a juntar dos difosfatos de farnesilo para formar el escualeno. Entonces se junta a sí mismo un difosfato de farnesilo que habíamos dicho que es de 15 carbonos con otro difosfato de farnesilo. Entonces dos difosfatos o más otro difosfato de farnesilo van a formar escualeno. Y este proceso del escualeno es un poco más complejo. ¿A qué me refiero? A que el escualeno como tal tiene un procedimiento más complejo. Aquí, en cambio, bueno, aquí nos va a cambiar el nombre de la enzima y pues aquí se va a sintetizar escualeno. ¿Y qué se va a utilizar? Se va a utilizar bueno, tal vez esto no se ve tan bien así. Aquí estamos mejor. Ahí está mejor. Se va a utilizar Na de fosfato reducido más 2 unidades reductoras. No, más una unidad reductora. Más una unidad reductora. Esto se suma y pues naturalmente sale NAD-fosfato reducido, NAD-fosfato oxidado. También pues se usa o magnesio manganeso. Y por último salen 2 unidades de pirofosfato. O más bien las 2 unidades de pirofosfato que tiene cada uno de estos compuestos para formar escualeno. El escualeno ya es un compuesto de 30 carbonos. ¿Cuál es el problema que tiene? Es un problema que es una cadena lineal. Y pues recordemos que el colesterol no es lineal. Es un colesterol, eh, pues ni modo, eh, es un colesterol cíclico. Tenemos entonces ahora sí el proceso de conversión de colesterol y de escualeno a colesterol. Entonces vamos a ver, ¿no? Que primero tiene que epoxidarse. Entonces el escualeno, ya vamos por el penúltimo paso, que se me olvidó ponerlo acá. Que todo esto, la formación de, sí, desde la formación de, vamos a ver, aquí está. Desde la formación de dimetilalil, todo esto, esta gran cosa acá, es nuestro paso 3. Entonces, todo esto conforma nuestro paso 3. Y el paso 3 corresponde a la síntesis de escualeno. El paso 2 correspondía a la formación de unidades isoprenoides y el paso 1 correspondía al mevalonato. Paso 2, isoprenos. Paso 3, síntesis de escualeno. Paso 4, lanosterol. Entonces del escualeno habíamos dicho que se tiene que epoxidar. Epoxidasa de escualeno. La epoxidasa de escualeno
aquí involucra pues más NAD fosforilado reducido y unidades, no, y ¿cómo se llama esto? Flavina reducida más un medio de molécula de oxígeno. Entonces aquí pues se forma lógicamente epóxido de escualeno y luego aquí sucede una enzima más grande que se llama la óxido escualeno ciclasa del anosterol. Ciclasa del anosterol. Entonces ya todo esto forma el propio lanosterol. Y bueno, aquí terminaría nuestro, como tal, en nuestro paso 4, pues es bastante corto, sin embargo, pues sí requiere bastante, bueno, un par de enzimas nada más, pero ahora ya pasaremos al paso 5. El paso 5 es la formación propiamente del anosterol. Entonces, otro punto importante es que la síntesis de colesterol va a ser citoplasmática o citosólica. Pero este paso en específico, que es el paso 5, colesterol, sucede en el retículo endoplasmático. Entonces, ya falta poco tal cual para terminar y se hacen unas modificaciones en el núcleo esteroideo y en la cadena lateral por completo. Entonces, ya después de este video van a hacer regulaciones, no, más regulación, más modificaciones, regulación del contenido celular o plasmático y excreción por sales biliares. Tenemos entonces que sería una, pues no tiene muchos nombres, pero se forma desmetilanosterol, desmetilanosterol, simosterol, colestadinol, desmosterol y por último colesterol. Nítido. Entonces, ¿cómo suceden estas reacciones? Suceden mediante oxidaciones. Aquí, por ejemplo, NAD fosfato reducido y unidades más oxígeno. Y sale pues un grupo carboxílico. Aquí más NAD fosfato reducido y NAD oxidado y salen 2 unidades de dióxido de carbono. Luego, aquí es simplemente una isomerasa. Aquí se utiliza más NAD fosfato reducido y oxígeno molecular. Y por último, se utiliza NAD fosfato reducido y la enzima 4 reductasa. Porque este compuesto en realidad
es 24 desoxicolesterol, demosterol. Así quedaría nuestra síntesis de colesterol de nuevo.